diputados. ¿Nos pueden comentar qué estamos presentando, por favor? Sí, el día de hoy es una iniciativa muy importante para el Estado de Nuevo León y para México. Como ustedes saben, la principal enfermedad que tiene el país es la corrupción y hace unos días dio la noticia de que retrocedimos 33 lugares en la medición que hace Transparencia Internacional en el tema de corrupción en el sexenio de Peña Nieto. Y en Nuevo León y en México, de todas las instituciones de gobierno que se perciben como corruptas, la peor evaluada es siempre el Congreso. Los diputados, de acuerdo a Transparencia Mexicana, somos la unidad de gobierno menos confiable, por abajo de los policías. Un ciudadano prefiere dejarle su bolsa a un policía que a un diputado. Y los ciudadanos en cierta medida tienen razón. Se percibe que las decisiones que toman las diputadas y los diputados están contaminadas de intereses particulares, personales, que se toman decisiones para beneficiarse ellos, sus familiares, sus amigos, sus negocios, sus grupos políticos, por encima de las decisiones del bien común, cuando nosotros tenemos la responsabilidad de siempre legislar a favor del ciudadano, a favor del bien común. Aquí en el Congreso tenemos algunos casos donde hay que lo que se llama conflicto de interés. ¿Qué es el conflicto de interés? Cuando uno va a tomar una decisión y hay una decisión que se tiene que tomar a favor del bien común, pero existe el conflicto de un beneficio personal, familiar o de negocios. Y por ejemplo, hay algunas prácticas aquí en el Congreso que no están reguladas. Por ejemplo, cuando algunos diputados toman decisiones de presupuesto, cuando sus familiares, personas muy allegadas, o cuando hay negocios involucrados en instituciones a los que están favoreciendo con ese presupuesto, organizaciones civiles, entes de gobiernos, donde están inclusive sus familiares a cargo de los primeros 2 niveles de la decisión en ese ente que recibe el presupuesto, o cuando diputados o diputadas impulsan reformas que afectan directamente a un sector económico donde ellos tienen negocios, o cuando un diputado o una diputada impulsa una reforma que impacta a alguna organización donde está un familiar en primero, segundo, en tercer grado, hasta el 4º grado de consanguinidad. Entonces es muy importante que los diputados, nombramientos, por ejemplo, oigan, otros casos de que, ese fue el caso peor que tuvimos ahora en diciembre, cuando un diputado que está relacionado de manera personal con alguien, de manera directa, no solamente votó, sino propuso la terna y participó de cierta manera en la discusión. Lo que marca la ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado de Nuevo León es que los servidores públicos que tengan este conflicto de interés por familia, por amistades, por negocios, deben de excusarse, deben que ausentarse de tomar esa decisión y hacerlo saber en el Congreso. Eso se traduce en que los diputados no deberíamos votar asuntos que tengamos este conflicto, ni tampoco participar en discusiones. Bueno, un último ejemplo, ahora que viene el rechazo a la aprobación de cuentas públicas, imagínense, tenemos diputados o diputadas que trabajaron en administraciones que se van a juzgar en esas cuentas, inclusive alcaldes. Y la práctica, yo lo vi en la legislatura anterior, es que lejos de excusarse en la votación, participan también en el cabildeo de la decisión sobre esa cuenta pública. Eso no lo podemos permitir. Entonces estamos proponiendo una reforma a la ley, al reglamento del Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, para que los diputados que tengan conflicto de interés personal, familiar o de negocios, no solamente no puedan votar el asunto, se tengan que excusar antes de hacerlo, sino también no participen en las discusiones de ese asunto y lo tengan que saber antes, si no estarían cometiendo un acto de corrupción que podría ser sancionado. Desde comisiones, si no se puede discutir ni en las comisiones ni en el pleno. Entonces, quería agregar algo. Esto forma parte de un plan mucho mayor que tenemos, que como bancada estamos impulsando como gran parte de nuestra agenda legislativa, en un combate directo hacia la corrupción, por promover en todo momento la transparencia en todo el proceso legislativo y en el proceso de la apertura del gobierno hacia la gente. Necesitamos un parlamento abierto y esto es algo que evita muchas veces, o más bien la falta de este tipo de reformas es algo que evita que tengamos certidumbre de que realmente quien esté participando no esté influyendo de manera voluntaria, de manera a propósito, adrede,
el sentido de una votación para beneficiarse de manera personal o beneficiarse de manera familiar o beneficiarse de manera económica a él, a algún familiar, alguna amistad. Esto va muy conjunto, por ejemplo, con un paquete de reformas que habremos de presentar en pro de la transparencia en todo este semestre. Va muy ligado a un oficio que giramos la semana anterior precisamente para exigirle a las presidencias de las comisiones hacendarias que abran el debate y exhiban y podamos discutir abiertamente las 67 cuentas públicas que han sido indebidamente rezagadas, algunas incluso que datan desde el 2009. ¿Por qué están congeladas desde entonces? ¿Por qué se niegan a abiertamente discutirlas y sacarlas a la luz de toda la ciudadanía y del debate y de todo el Pleno? No lo sabemos. Esperemos que ya en este semestre, en este siguiente periodo que inicia el día de hoy, realmente sea la prioridad de esta legislatura el aperturar el debate de estas cuentas públicas, el eliminar el rezago legislativo y realmente ser esa legislatura que tanto dice que está en contra de la corrupción y por la transparencia. Aquí esta reforma que estamos proponiendo impacta directamente en la votación y las discusiones de los diputados, pero es importante comentar. Siempre, diputados y todos los funcionarios públicos tenemos que tener presente el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Nuevo León. En cualquier decisión no se puede hacer con conflicto para beneficiar a ningún familiar hasta el 4º grado de consanguinidad, hasta el 2º grado de familiaridad civil. No se puede beneficiar a alguien con quien se haya tenido una relación de negocios o profesional, ni de amistad, o sea, dice que tenga una relación personal. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta y que ustedes estén vigilantes para las decisiones que están tomando los diputados y las diputadas en este Congreso. Pero ¿cómo confiar en que los diputados van a decir en un momento dado qué conflicto de interés tienen? Digo, nunca lo dicen y van a andarlo exponiendo. Porque al no hacerlo, al no exponer que tienen un conflicto de interés y se llega a descubrir, están cometiendo un delito, un acto de corrupción. Y eso es lo que va a establecer esa reforma. No, porque eso ya está tipificado en la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos. Si tú no lo dices, si tú no lo haces manifiesto, ya cometes, digamos, el acto de corrupción. Aquí lo importante es de manera expresa solicitarle a los diputados que lo hagan saber, no solamente al momento de votar, en pleno, en comisión, e inclusive se abstengan de discutir el asunto y hagan saber el conflicto si no están cometiendo un acto de corrupción. Estamos ampliando, pues, la obligación que tienen los diputados de expresamente manifestar cuando tengan un conflicto de interés por causas personales, porque actualmente está un poquito escueto y limitado a la actuación que tienen los diputados al momento de la votación en el Pleno. Lo estamos extendiendo a toda la labor legislativa en la discusión en comisiones, en la votación de comisiones y, por supuesto, la que ya se contempla actualmente en el reglamento, en el Pleno. Sí. Bueno, ¿qué artículo es el que se reforma? El artículo bueno, tengo aquí que son el 45 y el 142. Sí, perdóname, sí. El artículo 45, el artículo 126 y el 142 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León. Muy bien. Gracias. Gracias por su tiempo.